Hemos estado hablando sobre atmósferas de vida. Ese es el lema como ministerio, como iglesia de este año, atmósferas de vida. Es una declaración, una palabra muy poderosa, muy transformadora para la vida de cada uno de nosotros. El domingo pasado hablamos sobre cómo uno derrotar y salir victorioso ante una atmósfera de muerte y de sequía. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Hablamos acerca de eso. Hoy vamos a hablar otro aspecto de lo que son las atmósferas de vida. Este aspecto que voy a enseñar hoy, te pido que le prestes mucha atención porque tiene que ver con la atmósfera de guardar el corazón, de guardar el corazón. Y cuando hablo de guardar el corazón, he estado estudiando durante esta semana en la oficina sobre el tema cómo no volver a ser herido nunca más. Hay muchos aspectos en la vida cristiana que uno debe de aprender a desarrollar, debe de aprender uno a caminar, a entrenarse en esa área, en ese aspecto. Aunque a veces dentro de la iglesia se hace oración y se reprende al enemigo, se reprende a las tinieblas, etcétera, etcétera. Pero hay algo de lo cual las tinieblas, han tomado ventaja y seguirán tomando ventaja en la vida de aquellas personas que no saben guardar su corazón. Sabes, muchos años atrás, cuando yo escuché por primera vez el Proverbio 4, versículo 23, donde dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Una y otra vez escuché enseñar sobre este versículo, pero casi siempre se hablaba sobre noviazgo. Y aunque se puede aplicar, pero el versículo ahí está hablando de algo mucho más trascendente que ser novios, mucho más trascendente de una relación. Está hablando de tu corazón, de mi corazón. Y la Biblia ahí claramente dice, si proyectamos Proverbios 4:23, dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Quiero que lo lean conmigo ese versículo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Listos? 1, 2, 3. Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Determina el rumbo de tu vida. Sandra y yo llevamos más de 30 años de ministerio, casi 39 años aproximadamente de ser creyentes. Y en todo ese tiempo, como creyente y como pastor, he visto que si hay algo del cual las tinieblas toman ventaja en la vida de una persona, es las heridas, las ofensas. De eso toman partida. Escucha lo que te voy a decir, y cuando voy a hablar de este tema, no estoy hablando en específico de nadie. No soy del tipo de pastor que agarra el púlpito para tirar indirectas desde acá. Si hay algo que necesito decirte, te lo voy a decir en persona, pero no voy a tirar indirectas. Cuando uno siente que le está hablando este tipo de temas, es porque cada quien juzga de acuerdo a su condición. Y voy a hablar de un tema por el cual
Personas se van de las iglesias, personas dejan de asistir a las iglesias, personas renuncian a su herencia espiritual por el simple hecho de que se ofendieron, se hirieron o se desmotivaron. Cuando yo veo algo así, yo le doy gracias a Dios. Digo, Señor, gracias porque la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Porque si una persona se desanima con una situación así, en la gran tribulación lo primerito que va a hacer es que le pongan el 666. ¿De verdad? Hay un proverbio muy importante. Mira lo que dice ahí. Dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de este determina el rumbo de tu vida. Entonces, por eso hay personas que dejan de asistir a una iglesia porque se ofenden, porque están lastimados, lastimadas. Y si en este momento tú estás lastimado y lastimada y piensas que estoy hablando de ti, estás equivocado, porque estos temas yo tiendo a predicar en series. Ustedes ya lo han notado eso. Y ya más o menos sé qué tema voy a desarrollar en cierto domingo. Hoy tocó esa atmósfera de guardar el corazón, y por eso voy a tratar el tema: cómo no volver a ser herido o lastimado nunca más. Proverbios 18:14, en el mismo libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 14, dice de esta manera. Versículo 14, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Aunque nosotros vivimos en una atmósfera y nos movemos en una atmósfera de relaciones basadas en la gracia, debemos de recordarnos que estamos expuestos todos, desde el que está predicando hasta la última persona, todos estamos expuestos a experimentar situaciones hirientes. Tienes que entender que más de alguna vez en tu vida vas a ser herido dentro y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de gente. Aunque dice que somos ovejas de su rebaño, aquí no hay ninguna oveja como animalito. Son personas, son seres humanos. Entonces toma en cuenta eso, porque el tema que yo voy a tratar en este momento, si alguien lo asimila correctamente, si alguien lo aplica correctamente, si alguien supera la ofensa, esa persona nunca más volverá a ser herida o herido en su vida, porque entiende el concepto de la palabra. A veces la gente piensa, no, pues que es que el pastor habla de estos temas pues porque a él nadie lo ofende, de él nadie habla mal, de él nadie dice nada, a él nadie lo critica. De verdad, yo creo que la persona más criticada, la persona de la cual se habla más mal en este lugar es de mí, como pastor. Y todo pastor experimenta eso, todo pastor. Entonces, si uno entiende que aunque vive uno en un ambiente de gracia, en algún momento va a experimentar situaciones hirientes, uno tiene que tener cuidado, porque el dolor produce ira, produce enojo en la vida de uno, y eso lo va a llevar a uno a un estado de depresión o de desánimo. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Hagámosle la pregunta: ¿podemos hacer algo cuando una persona está herido o no podemos hacer nada? La pregunta no es tanto si no podemos hacer nada, la pregunta es si uno entiende lo serio del dolor, lo serio de estar herido, lo serio de estar ofendido, y qué es lo que sucede después de eso, qué es lo que produce eso en la vida de uno después. De pronto, como leemos en ese, por ejemplo, si vamos al proverbio 12, en el versículo 18, siempre lo vamos a leer en la Biblia, en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 12, 18 dice: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio.
Y uno tiene que entender lo siguiente: de pronto personas van a hablar mal de uno, de pronto personas van a hacer comentarios negativos de uno, de pronto personas van a hacer comentarios incorrectos de uno, de pronto va a haber personas que lo van a herir a uno con palabras o con expresiones. Eso va a pasarte aquí, fuera de aquí, en cualquier lugar, en el trabajo, en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en las relaciones, en el negocio, en la vida. Eso va a pasar. La Biblia dice que hay personas que te tienen palabras. Algunas personas hacen comentarios hirientes. Personas van a hacer comentarios hirientes. Pero tú y yo no podemos hacer nada con los comentarios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero sí podemos tomar acción de cuál es nuestra compostura después de ese comentario. Y es ahí donde las tinieblas le ganan la batalla a muchas personas. Claro que lo malinterpreten a uno duele, claro que sí. No sé si están de acuerdo conmigo. Todo ser humano que lo malinterpreten se duele, se lastima, ¿sí o no? Pero ese no es el problema. El problema no es que uno se duela, es que dijeron esto y me dolió, ya no voy. What? ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecha? El problema no es un mal comentario. Es como que yo le diga a ustedes: yo ya no vengo el domingo que viene. A propósito, no va a estar el domingo que viene porque me van a hacer una operación, pero no tiene que ver nada con esto. Por si alguien dijo, el pastor dijo el domingo no, y no me ven el domingo, se ofendió. Es como que yo les dijera a ustedes: no vengo el próximo domingo porque uno de ustedes habló mal de mí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que hablen mal de uno? ¿Qué tiene que expresen algo? Uno no puede controlar eso en ningún momento. No lo puede uno controlar. Pero lo que uno sí puede controlar es cómo uno responde ante ese tipo de cosas. Y repito, es ahí donde las tinieblas le ganan la batalla a mucha gente. A mucha gente. Es importante aprender, saber uno cómo lidiar con situaciones hirientes. Porque existe la posibilidad de dolor a nuestro alrededor. Y una de las cosas más difíciles que una persona va a poder llevar a cabo es cómo batallar con las heridas, cómo luchar con la... Y cuando hablo de heridas, hay de heridas a heridas. Puede ser una ofensa, puede ser un mal comentario, puede ser una situación que te desanima, que te desmotiva, etcétera, etcétera. Todo aquello que afecta el llevar a cabo la voluntad de Dios, tu llamado y poner tu vida al servicio de Dios, tienes que tener cuidado con todo eso. Cuando nos negamos nosotros a entender cómo lidiar con sentimientos heridos, permitimos que el enemigo robe cosas de nuestra vida. Si pueden escribir esto, escríbanlo. Los sentimientos heridos son un bloqueador de las bendiciones que Dios quiere darnos y nos roban algo en la vida. Ahora, si usted está tranquilo con que le roben, siga ofendido, siga ofendida, siga herido, siga herida, no haga nada al respecto de eso. Pero si tú quieres la bendición de Dios sobre tu vida, tienes que saber cómo hacerlo. Así que voy a compartir con ustedes una tipo clase, y luego vamos a ministrarnos a nosotros mismos al final de esto y vamos a presentar nuestras primicias delante del Señor, pero vamos a guardar esa atmósfera del corazón. ¿Cómo alguien puede eliminar el dolor? Algunas cosas, por ejemplo. Un concepto erróneo es que muchas personas piensan que pueden seguir adelante en la vida heridos. Hay personas que piensan que la solución para una persona que está herida o herido es desconectarse.
Uno se puede ir a otro planeta, uno se puede ir a otra nación, uno se puede ir a otra ciudad, y sí, la atmósfera, el ambiente en que te vas a mover va a ser diferente, pero va esa herida, esa situación dentro de tu ser continúa ahí, está ahí. Y hay personas que piensan que no necesito hacer esto, no necesito hacer lo otro. Hay otros que piensan que pueden construir sus vidas sobre la base o sobre el fundamento del dolor. Sí, me dolió, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Me dolió y qué? Yo voy a hacer esto y lo otro. Y uno tiene que entender que uno no puede construir su vida sobre la base del dolor. Ahora, cuando estamos hablando de eliminar el dolor, hay personas que cuando están en esa condición toman decisiones cuando están heridas. Recuerden, cada vez que uno está herido, cada vez que uno tiene una herida en la vida y uno toma decisiones, por lo general esas decisiones van a ser distorsionadas, van a ser bajo una visión distorsionada. Inclusive uno puede conseguir base bíblica, porque así como hay en algunos movimientos que se han dado en estos tiempos, buscan base bíblica para todo. Escuchaba un pastor hablando sobre que está muy conectado con el gobierno, diciendo que los cristianos necesitamos conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libre y que la verdad está en la ciencia. Y dije, wow, cuando le vendes el alma al diablo, verdaderamente que te vuelves en un vocero de él. Cuando uno toma decisiones herido, uno va a distorsionar la visión de vida. Cuando hablamos de distorsionar es cuando uno está viendo una situación desde la perspectiva de la herida, y siempre que uno ve una situación desde la perspectiva de la herida, uno va a transversar las cosas. Y cuando uno está transversando las cosas, uno distorsiona. Distorsionar significa dar un falso significado o desproporcionado a algo. Una cuestión, casi me desbaratan el corazón. Tu corazón sigue igual, no se ha desbaratado para nada. Es que uno actúa a desproporción y uno distorsiona. Y la distorsión tiene que ver con engañarse a uno mismo y tiene que ver con la manera equivocada que uno está viendo en ese momento la situación. Definitivamente hay que construir la vida sobre una base del dolor. Uno está construyendo su vida sobre un fundamento bien peligroso. El sinónimo, la palabra sinónimo para distorsionado es torcido o doblado. Entonces, cuando uno está distorsionando las cosas, y eso es lo que pasa con las tinieblas. Las tinieblas, y se lo voy a mostrar más adelante, de cómo la Biblia dice que uno tiene que tener el escudo de la fe con el cual puede apagar los dardos encendidos de fuego del maligno. Y cuando te pasa algo, le comienzan a tirar dardos, y si tú no estás levantando tu escudo de la fe, esos dardos están llegando a tu mente, esos dardos están poniendo cosas en tu corazón. Nadie te ama, nadie te quiere, nadie te valora, a nadie le importa, etcétera, y la persona comienza a alimentar ese sentimiento, y su condición se vuelve peor. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo: cuando una persona está herido o herida y se mantiene por mucho tiempo en esa situación, va a ser bien difícil que se levante. La Biblia dice que es más fácil conquistar una ciudad amurallada que un hermano ofendido. Es más fácil. El dolor te va a amargar hacia los demás.
y va a impedir que sigas adelante. ¿Qué dice la Biblia? Un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 del libro de Hebreos, versículo 14 y versículo 15. Dice en la Nueva Traducción Viviente: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Esa es la razón por la cual las tinieblas alimentan la herida de una persona. Porque una persona herida nunca se queda solo o sola, siempre contagia a otros. Eso sucede aquí y en cualquier otra iglesia. La persona herida así actuará. Dice ahí claramente de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. O sea, uno no tiene que permitir que eso se dé, porque a veces personas, yo no sé si usted ha escuchado esta expresión: no, pues yo fui a la iglesia y nunca pensé que en la iglesia alguien me iba a ofender de esa manera. En cualquier lugar te van a ofender, sea iglesia o no sea iglesia, porque la iglesia está compuesta de gente. Y aquí vemos personas que con mucha trayectoria de años sirviendo al Señor, con mucha trayectoria de años de ser creyente, con diferentes niveles espirituales, con diferentes niveles de madurez. Algunos con victorias en unas áreas, otros con derrotas en otras áreas. Cada uno de nosotros somos así. Y en algún momento estaremos en una situación en que algo nos ofendió, algo nos hirió, algo nos estorbó, algo nos incomodó, algo nos dañó. Pero ese no es el problema. El problema es cómo respondo a eso. Ese es el problema. ¿Cómo respondo a eso? ¿Cómo reacciono a eso? Porque el dolor, la herida, siempre lo va a amargar a uno hacia los demás y le va a impedir a uno seguir adelante. Y cuando una persona está amargada, cuando uno está amargado, inmediatamente el juego de la culpa aparece. ¿A qué me refiero con el juego de la culpa? Comienzo a echarle la culpa a los demás porque estoy como estoy. Es que yo no me hubiera ido de la iglesia si el pastor no hablara así. Te fuiste por inmaduro, por inmadura. Por eso, porque nunca estaba hablando de ti, estaba hablando de lo que pasaba en la sociedad. Pero de seguro estabas conectado con alguien en la sociedad que estaba haciendo eso, y la ofensa de esa persona la agarraste personal. Eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. El juego de la culpa. No, yo estaba ahí, pero hicieron esto. Yo estaba ahí, hicieron lo otro. No, es el juego de la culpa. Uno no puede ir por la vida amargado y esperar que todas las cosas salgan bien. No puede ir uno así en la vida. ¿Cómo nosotros podemos evaluar el pasado? Recuerden, le estoy dando más o menos como una clase. Cuando uno evalúa el pasado, uno debe de dejar de encontrar en el pasado mi punto de referencia. Tu punto de referencia no debe de ser lo que me hicieron. Ese no debe ser nuestro punto de referencia. Y para mucho creyente inmaduro, su punto de referencia es su pasado. Lo que me hicieron, lo que dijeron, etcétera, etcétera. ¿Cuál debiera de ser nuestro punto de referencia? Todos lo sabemos. 2 Corintios 5:17, pero muchas veces para este tipo de cosas se nos olvida. Proyecta 2 Corintios 5:17 en la Nueva Traducción Viviente. Recuerde, cuando estamos evaluando el pasado solo lo evaluamos para aprender. Amén. El pasado lo evaluamos para crecer,
qué no hice bien, cómo hubiera hecho mejor las cosas. Pero el pasado uno no puede agarrarlo, especialmente en los momentos en que a uno lo hirieron, lo lastimaron. Uno no puede agarrar esos momentos como puntos de referencia. Me refiero, ¿me entienden cuando, o me explico cuando digo puntos de referencia? En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios intervenía, cada vez que Dios hacía algo, los antiguos levantaban un altar, y ese altar quedaba ahí como punto de referencia. Diga conmigo, punto de referencia, para que los que vinieran después de ellos preguntaran: ¿y este altar por qué se levantó? Y decían: bueno, este altar representa cuando Dios intervino y ayudó a nuestros padres, sanó a nuestros padres, hizo grandes cosas a favor de nuestros padres, y ese es un buen punto de referencia, el pasado. Pero agarrar como punto de referencia lo que a uno le pasó es muy grave. Segunda de Corintios 5:17, en la Nueva Traducción Viviente, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. ¿Qué somos tú y yo? ¿Qué somos tú y yo? Somos personas nuevas, y dice: la vida antigua se ha pasado, una nueva vida ha comenzado. La Biblia dice claramente que Dios puso algo en nuestro espíritu, en nuestro ser, de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo cual significa que yo ya no voy a lidiar con las situaciones que me pasen en la vida como lidiaba con ellas antes de conocer a Cristo. Si antes me ganaba el rencor, ahora no. Si antes me ganaba el ofenderme fácilmente, ahora no. Si antes me ganaba el desanimarme fácilmente, ahora no. Si antes yo era una persona que vivía aislado, aislada, ahora no. Si antes yo era una persona que caminaba con enojos y iras, ahora ya no. ¿Por qué? Porque no tengo que hacerlo, porque me lo prohíben. No, porque la Biblia dice que somos nuevas criaturas, que somos nueva creación. Y ese debe de ser mi punto de referencia. Ese debe de ser mi punto de referencia, que soy nueva criatura. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, dice: de hoy en adelante a nadie conocemos como hombre, como mujer, sino que le conocemos como una nueva creación, una nueva criatura. Una nueva creación. Muchas personas encuentran a menudo su punto de referencia en el dolor, en la herida del pasado. No entienden que estas son las razones de sus acciones. Cada vez, si mi punto de referencia fuera lo que a mí me ha pasado en la vida sirviendo a personas, yo no estaría acá. No estaría acá. Yo sé que aquí en la iglesia hay gente muy bella que nos ama, hay gente muy bella que siempre han estado ahí. Pero a pesar de que hay gente muy bella, también ha habido gente muy malagradecida. Pero mi punto de referencia no es eso. Mi punto de referencia no es: me hicieron esto, dijeron esto. No, ese no es mi punto de referencia. Mi punto de referencia es que ahora soy nueva criatura, soy nueva creación. ¿Qué es lo que el Señor habla? ¿Qué es lo que el Señor dice al respecto de eso? Escuche bien esto: el trabajo de las tinieblas es hacer lo que sea que funcione en tu vida para causarte dolor. Y no solamente para causarte dolor, escuche esto, sino que hacerlo relucir en tu vida, hacerlo reducir en tu persona, y en esa herida vertirle sal, para que duela más, para que arda más. Y eso es lo que ahí está: la contemplación delante de Dios, su palabra, su presencia. Y está también gente que practican la contemplación con lo que les pasó y siguen lastimados, lastimadas. Uno no puede caminar así en la vida. Cuando las tinieblas quieren hacer relucir en la vida de uno algo que a uno le ha pasado y te causó dolor, uno debe de aprender a decirle a las tinieblas: no, 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 por ahí no.
Porque soy nueva criatura, soy nueva creación. Y ya no respondo de esa manera, ya no actúo de esa manera. Y uno tiene que aprender a descartar lo que la gente te ha hecho. Si alguien te hizo algo, suelta eso. ¿Para qué lo cargas ahí contigo? Si alguien te lastimó, si alguien habló mal de ti, suelta eso. ¿Para qué lo cargas? No te ayuda para nada. No me digas a mí, no me venga con estos cuentos de que cargas esas cosas en tu vida, pero que tienes una relación excelente con Dios. Mentira. Mentira. No se puede. A menos si la persona es sincera, no se puede. Porque la misma Biblia dice, la palabra misma dice que si uno está orando y en ese momento se acuerda que hay alguien que tiene algo contra uno, la instrucción de la palabra es: ve, deja tu ofrenda ahí, deja lo que estás haciendo en ese momento y busca a tu hermano, vea solución a eso, arregla eso. Esa es la instrucción de la palabra. La palabra no dice amargado, frustrado, herido, herida, puedes estar orando y sentir la presencia de Dios. No. No se puede. Y por eso es que las tinieblas van a trabajar sobre la vida de una persona. Si sigue herido, sigue herida, vamos. Sí, mucho daño te hicieron. Sí, nadie te entiende. Es más, ese pastor está hablando ahorita y no te entiende, no te comprende, esto y lo otro. ¿Y sabe lo que están haciendo las tinieblas? Derramando sal sobre la herida para que te arda más. Es más, alguien puede salir de una reunión como esta ofendido. Y decir: no, el pastor no lo entiende a uno. Y no te debe preocupar tanto si yo te entiendo o no. Lo que te debe preocupar es que estás practicando la palabra en tu vida. Amén. Para uno poder superar el dolor es bien importante saber cómo uno va a responder a otras personas. ¿Cuáles son? Les leo rápido. ¿Cuáles son las características de una persona herida? Las personas heridas hablan de su pasado constantemente, hablan de lo que les pasó. Sus conversaciones y sus actitudes no son muy agradables. Puede haber alguien que está genuinamente interesado por alguien y le llama: a mí que no me llamen. Porque la persona se vuelve desagradable. Se vuelve uno desagradable. Una persona que está herida siempre llevan sus emociones en las mangas. ¿A qué me refiero con esto? Que llevan sus emociones en las mangas. De que te encuentras con esa persona y le preguntas: ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Y tú tranquilo, contento, contenta: ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Y la persona te responde: ay, pues, está sacando sus emociones por la manga porque quiere que le preguntes: ¿qué te pasa? Eso es lo que quiere que le preguntes. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, hermano? ¿Qué tienes, hermana? No quiero decirlo, no. ¿Pero qué pasa? ¿Qué sucede? No quiero hablar, no quiero decirlo. Y entonces ya uno en ese momento: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Me hirieron, me lastimaron, me dañaron. Y si a esa persona que está escuchando simpatiza contigo, te lo arrastras. Las tinieblas no trabajan. No vamos a estar en un servicio de la iglesia y vamos a ver tipo Hollywood un demonio ahí saltando y todo el mundo reprendiendo al demonio. No trabaja así. No trabaja de esa manera. Satanás se viste como ángel de luz. Y son en situaciones donde uno no ve lo diabólico, no ve las tinieblas, donde más le ganan a uno la partida.
Si no es Dios el que te está motivando, entonces ¿quién te está desanimando? Si no es Dios el que está dirigiendo tu vida a servirle, entonces ¿quién la está dirigiendo? Si no es Dios el que está levantando tu nivel de compromiso hacia su cuerpo, hacia su iglesia, y si no es Él, ¿quién lo está haciendo entonces? No va a ser nadie de Disneylandia, te digo. Es un trabajo de las tinieblas. El dolor produce ira, y la ira se vuelve algo hacia adentro, y eso lo conduce a uno en una situación bien equivocada, porque cuando uno no aprende a resolver el dolor, uno muestra enojo, uno comienza a perder la iniciativa para luchar contra esos sentimientos negativos, y uno se toma, de pronto alguien te dice: vamos hermano, levántate de esa situación, a mí no me digas nada, tú no entiendes lo que me está pasando, tú no estás en mi lugar, y uno se vuelve una persona negativa. Una persona negativa. Uno debe entender que a veces esto puede ser muy estresante. Cuando uno está herido, uno trae estrés. Si uno está casado, uno trae estrés al matrimonio. Uno trae estrés a la familia. Porque las cosas van a estar así sobre la superficie, y cualquier cosa lo va a ofender a uno, cualquier cosa lo va a enojar a uno, cualquier cosa va a causar cosas sobre uno. Si ustedes ven en Lucas, en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas capítulo 10, en el versículo 19, lo leemos también en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 19 dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. ¿Sobre qué se nos ha dado autoridad? Sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Nada les hará daño. La palabra dice ahí claramente que nada me hará daño. Entonces, ¿qué ha pasado cuando algo me ha dañado? Cuando algo me ha lastimado. Cuando la palabra dice: nada me hará daño a mí, nada te hará daño a ti. Y donde la palabra está diciendo que uno tiene autoridad sobre el dolor, que uno tiene autoridad y dominio sobre el enemigo, sobre demonios, sobre serpientes, sobre escorpiones. Lo que está hablando ahí cuando habla de serpientes y escorpiones, se está refiriendo a ese porque hay a veces uno dice serpiente y escorpiones, entonces uno piensa solamente en lo físico, en los animales, serpientes y escorpiones. Pero la serpiente y el escorpión tienen algo muy similar. La serpiente muerde, el escorpión ensarta su aguijón. En el libro de los Hechos se nos narra en un momento que una serpiente salta en medio del fuego y muerde al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, en vez de gritar, en vez de quejarse, sacude la serpiente y la tira. Y todos los que estaban ahí se quedaban viendo al apóstol. Estaban esperando. Si estaban esperando que se muriera, es porque la serpiente que lo mordió era una serpiente venenosa. Y nada le pasa al apóstol. ¿Por qué? Nada os podrá hacer daño. Si alguien te ha ofendido, si alguien te ha lastimado, nada te podrá hacer daño. Si alguien ha hecho cosas contra ti, si algo te ha desmotivado, si algo te ha desanimado, la Biblia dice que nada te hará daño. Y uno puede decir: bueno, ahí está hablando de fuerzas espirituales, ahí está hablando de demonios. ¿Y qué cree que es lo que se mueve detrás de este mundo? ¿Qué crees que es la influencia que hay detrás de este mundo? Demonios. Que siempre las tinieblas van a elaborar una estrategia para causar daño y dolor sobre la vida de uno, pero uno debe de tomar autoridad.
Y las tinieblas están tratando de hacer que uno se ubique en el área de dolor, en el área de herida. Hay una arma muy poderosa que tienen los poderes de las tinieblas. Y es el poder de la sugerencia. Sugerencia. Hablas con alguien, esa persona te dice, entiendo. Sí, entiendo por qué estás herido. Una sugerencia. No te valoran, una sugerencia. Viste que el pastor pasó por ahí y ni te volvió a ver, una sugerencia. Una sugerencia. Esa es la forma como trabajan. Esa es la forma como llevan a cabo todo esto. Y uno debe de tener mucho cuidado si uno está escuchando sugerencias de las tinieblas. Recuerden que las tinieblas trabajan horas extras. Ahí cuando estás acostado en tu cama, estás pensando. Y estás pensando. Y estás pensando. Y de pronto la persona dice, quiero a tratar de arreglar esto, pero ahora la persona no solamente está lidiando con la herida, ahora está lidiando con la vergüenza. Y la vergüenza se manifiesta en la vida de uno en una forma de orgullo. Y uno dice, pero no, yo sé que no estuvo bien, pero bueno, ya lo dije, ya qué voy a hacer. No se puede hacer nada. Y uno opta por no lidiar con aquello. Recuerden, uno no puede construir el fundamento de su vida en heridas. Uno no puede hacer eso. Uno tiene que entender que uno debe de lidiar con estas cosas. ¿Cuál es la forma correcta y cuál es la forma? Voy siendo un tanto breve, el tiempo ha corrido y no voy ni por la mitad, así que le voy a dar ahorita bien rápido. La forma correcta y la forma incorrecta de lidiar con una herida. Vamos a ver primero lo incorrecto, porque una de las formas mundanas o una de las formas natural en que muchas personas tratan con las heridas para evitar lastimarse es primeramente hacer daño. Gracias a Dios, espero que no tengamos nosotros ningún tipo de personas así en la iglesia, pero hay gente que opta mejor por, no, antes que me deje, mejor yo lo dejo. Antes que me quiten esto, mejor yo se los quito. Y la persona va a buscar primero cómo actuar primero, pero esa es una manera mundana. Recuerden que todo lo que hagamos nosotros en la vida, la Biblia dice claramente, el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No sé cuánto tiempo lleva levantar la cosecha, pero lo que uno sembró, uno va a levantar la cosecha, por eso hay que arreglar cosas delante de Dios. Otra forma en que las personas lidian con las heridas es que endurecen su corazón. Leímos al comienzo que la Escritura dice, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el corazón es el que dicta el rumbo de la vida de uno. Y cuando uno endurece el corazón, este es el problema, esta es la cuestión que a veces uno no entiende. Cuando yo estoy ofendido con alguien y mi corazón se endurece, entonces se desarrolla un problema mayor en mi vida. ¿Cuál es ese mayor problema? Tengo problemas para escuchar a Dios, porque mi corazón está endurecido y me convierto en prisionero de mi dolor. Otras personas lidian con el dolor y fingen que no están heridos o heridas. Mira, vi que tienes una actitud así hacia esta persona. No, nada, no tengo nada. Mira, vi que tu respuesta hacia esta persona no fue muy agradable. No, así hablo yo. Mira, vi que, o sea, tú no quieres que esta persona esté esto y lo otro. No, pero nada. Tranquilo, tranquila.
no tengo nada. Y es obvio que la persona está demostrando que tiene algo. Pero la persona piensa que para arreglar su problema va a actuar como que no está herido. Otra forma en que las personas tratan de evitar el daño es no confiar más. ¿Has conocido a alguien así en la vida? No, mire, es que fíjense que estoy trabajando en este equipo con estos hermanos y pues estos hermanos no se confían. Hermano, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. La palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que hace de la carne su fuerza. Maldito el hombre. No confíe en ningún hombre. ¿Y por qué me dice eso, hermano? La experiencia de la vida. La experiencia de la vida. Ve a aquel hermano allá. Ajá. ¿Para qué le digo? Pero ya le soltó toda el mensaje. Y ese es el problema. Cuando una persona endurece el corazón, esa persona no confía en nadie. No confía en nadie. Y es peligroso el vivir en una atmósfera de desconfianza. Y sí, hermano, sí, uno debe de poner su confianza en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no puedes andar en la vida sola. Necesitas tener personas en las cuales confiar, y especialmente que sean personas que tienen un temor por el Señor, un amor por el Señor, un amor por su casa. Debes de confiar en este tipo de personas. Porque cuando uno deja de confiar en la gente, uno se vuelve una persona cínica. Uno se vuelve cínico. Y de pronto sabe que a alguien le pasó algo. Te lo dije. Ahí está la prueba para que te des cuenta que tengo razón. Te lo dije. Y uno se vuelve cínico. Y uno comienza, cuando uno no confía en la gente, uno se vuelve sospechoso de todos. ¿Y qué está diciendo el pastor esto? Volver. ¿Qué está hablando de esto? Y uno se vuelve sospechoso. Y tal vez alguien dice: no, es que, y tal vez estaba hablando una persona con el equipo o algo, y no, es que lo que pasa es que no hay gente que demuestra un compromiso así bien serio. Y tal vez ni se estaban refiriendo a la persona, pero cuando la persona uno se vuelve cínico y sospechoso. De mí está hablando. Y tal vez no se estaba hablando de ti. Nuevamente las tinieblas están echándole sal a la herida. No nos neguemos a confiar en la gente. Es horrible, es terrible. Sí, uno no puede andar confiando en todo el mundo, pero uno tiene que tener gente en la cual uno confíe. Hace muchos años atrás, en este ministerio que atravesamos un momento duro, difícil, muchos años atrás, el primer año después de ese evento, yo estuve muy mal. No confiaba en nadie. Me estorbaba que la gente me dijera: te quiero. Porque los que hicieron lo que hicieron en la iglesia antes de irse, esas fueron sus últimas palabras: lo queremos. Y uno no puede andar en la vida así. Es horrible. Es horrible vivir sin confiar en nadie. Es horrible vivir la vida teniéndole sospecha de todo mundo. Es horrible vivir la vida a la defensiva. Es horrible. No vivas así. No vivas así. No te estás haciendo un favor, te estás haciendo daño. Y no solamente te estás dañando a ti, vas a dañar a los que están cerca de ti.
Porque cuando una persona está en una condición así, no actúa solo. Siempre hay personas que son afectadas. ¿A cuántos de ustedes yo los haría feliz si ustedes estarían tranquilos de la vida si yo anuncio y digo: hermanos, estoy muy herido, renuncio, me voy de esta iglesia? ¿Cuántos de ustedes se quedarían felices? Heriría a un montón de gente. Heriría a un montón de gente inocente. Heriría a un montón de gente que no tienen nada que ver con mi herida. Afectaría a un montón de gente que no debería de afectar. Por eso es que el punto de referencia de uno debe de ser el que está en Cristo. Nueva criatura es. Ese debe de ser el punto de referencia. En el libro de Efesios, voy tratando de ir lo más rápido que pueda. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 16, Efesios 6, 16 dice claramente el 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe se activa con palabras basadas en la palabra de Dios. No solamente son palabras de positivismo, de levantar el escudo de la fe y decir: no soy herido, no soy herido, no soy herido, no me duele, no me duele. No, cuando levantamos el escudo de la fe, uno puede decir: no voy a ser herido, no voy a permitir que esto me lastime, porque es más fuerte el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Y uno levanta el escudo de la fe. Cada vez que uno baja el escudo de la fe, mis amados hermanos, cuando el escudo de la fe no es para hacer coreografía cristiana y que uno está levantando con el brazo el escudo, no, son palabras. Cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima, tú levantas el escudo de la fe, y tú sabes cuál es tu arsenal, tú sabes cuáles son las armas que tiene, y tú le dices a las tinieblas: no me van a ganar la batalla. Así como el apóstol Pablo decía de que sabemos las maquinaciones de las tinieblas, no me voy a dejar vencer. Camino en amor, camino en paz, camino en vida. Dios es amor, el Espíritu de Dios está en mí, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, por lo tanto no voy a caminar ofendido. Estás levantando el escudo de la fe. Es importante entrar en la palabra. Es importante estar en una iglesia donde se predica la palabra, para uno saber cuál es la armadura que uno tiene, cuál es el arsenal que uno tiene, y uno aprende a apagar los dardos de fuego del maligno. Si alguien fuera de aquí de la iglesia comenta, dice: ese pastor de ahí de Coinonía no sirve, es un hipócrita, es un esto, es un lo otro, es un ladrón, es un aquí, es un allá. El escudo de la fe. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Y eso es lo que dirige mi vida. ¿Qué es lo que Él dice de mí? ¿Qué es lo que Él habla de mí? ¿Qué es lo que Él opina de mí? ¿Qué es lo que su palabra dice de mí? La gente puede hablar, la gente puede opinar lo que sea, pero yo levanto el escudo de la fe. Y hay gente que le está tirando dardos al enemigo y no hacen nada. Y después se preguntan por qué están en la condición en que están. Ya casi termino. ¿Me dan unos minutos? ¿Pueden darme unos minutos? Lo que les voy a decir en este momento es muy clave. Mateo, capítulo 18. Obviamente, para desarrollar este tema tendríamos que tener un seminario completo. Y cuando hablo de seminario, varias clases. Pero he pedido al Espíritu Santo que me dé la gracia de poder comunicar lo suficiente que sea un fundamento para nosotros, de que nos ayude a nunca más ser heridos en la vida.
Y cuando hablo de nunca más ser herido en la vida, no me malinterpretes que me estoy refiriendo a que nunca más nadie va a hablar mal de ti. No, siempre va a haber eso. Siempre va a haber, mira, aunque tú digas reprendo que no va a haber y declaro que no va a haber nadie que hable mal de mí, va a haber gente hablando mal. Va a haber gente criticándolo a uno, va a haber gente diciendo cosas, va a haber gente, eso siempre va a pasar. Lo importante es cuál es tu condicionador. Y no estoy hablando de condicionador de champú, estoy hablando de condicionador, lo que maneja tu vida, lo que controla tu vida. Eso es lo importante. Miren lo que les voy a leer en Mateo 18, del versículo 21 en adelante. Es un versículo conocido por todos. ¿Están listos para lo que les voy a leer? ¿Están listos? Versículo 21. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Es una buena pregunta. ¿Cuántas veces? Ahora, de lo que está hablando aquí es del perdón, de cuidar el corazón de una persona, de en qué condición queda el corazón. Aquí no está hablando de que si un hombre es adúltero lo vas a perdonar 7 veces y luego 70 veces 7. No está hablando de eso. Miren lo que se refiere. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. Bastante, ¿no? A la misma persona 7 veces. No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. 70 veces 7. Haga las matemáticas ahí, se va a dar cuenta cuánto es. Es un número alto, no para que lleves lista y, oh, mira, ya lo llevo por 125. No se refiere a eso. Pero mira lo que ilustra, mira lo que él comienza, la parábola que comienza a compartir. Por lo tanto, el reino del cielo, el reino de Dios, dile al que está a tu lado, estamos en el reino de Dios. El reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, diga conmigo, no podía pagar. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran. Estaba seria la deuda. Su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Diga fuertemente: le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. En la Nueva Traducción Viviente dice que el primero debía millones de monedas de plata, unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había hecho.
Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Cuando Dios habla de este tipo de cosas, es claro. Nuevamente, independientemente cualquiera que sea la situación, uno debe de ver cómo arreglar la situación, cómo trabajar con esa situación. Pero se te va a hacer más fácil trabajar con esa situación si tu corazón no está amargado, si tu corazón no está lleno de pensamientos y sentimientos equivocados, porque como leímos en el libro de Proverbios, el corazón le dirige a uno el rumbo de la vida. Y este es el último punto: no esperes un momento inspirador para dar perdón inspirador. Este es un problema bien serio en la vida de muchos creyentes. Piensan que hay que orar para perdonar. Piensan que Dios les tiene que dar una palabra o mostrarles que sí, tienes luz verde, perdona. Uno no puede esperar un momento inspirador. Entiendo, estoy tratando de comunicar lo mejor que pueda esto. Es claro que una persona puede estar lastimado, lastimada, porque hay cosas en la vida que nos van a lastimar, amén. Hay cosas en la vida que nos van a pasar y lo van a lastimar a uno, pero una de las formas más rápidas para salir de esa situación, para salir de esa condición, es que tu corazón esté sano, es que tu corazón esté bien. La Biblia dice: el corazón le dirige a uno la vida. Y aquí vemos que, y para nosotros los creyentes, en realidad el perdonar es un acto de fe. Y por favor, no malinterpretemos las cosas, que si alguien te lastimó bien feo, alguien hizo mucho daño sobre tu vida y tú le dices: mira, te perdono, vámonos a almorzar. No estoy hablando de eso. Porque tiene que haber un proceso para ver si en realidad es sano o no esa relación nuevamente. De lo contrario, va a haber daño. Pero lo importante es que tú, cuando llegas delante de Dios en oración, tú cuando estás delante de Dios, el Espíritu de Dios te da testimonio que tu corazón está bien con Dios. Porque el Señor Jesucristo crecía en gracia ante Dios y ante los hombres. Si mi relación con Dios es vertical, mi relación con la gente es horizontal. Y si tengo una relación vertical correcta, mi relación horizontal va a ser buena. Pero no debo de esperar un momento inspirador para dar un perdón inspirador. Si leemos ese mismo pasaje en la Biblia de las Américas o cualquiera de las otras versiones, dice claramente que el primero, al que se le perdonó mucho, dice que la razón por la cual no perdonó a su consiervo es porque no quería. No es que no podía, no quería. No quería hacerlo. Y el perdón es prácticamente una acción que uno lleva a cabo, es una decisión. Uno perdona porque uno decide perdonar, porque uno está viendo primeramente la salud emocional de uno, la salud espiritual de uno, la salud de la gente que lo rodea a uno.
Uno está viendo su futuro correctamente. Uno no tiene una mala referencia del pasado. Uno sabe cómo Dios le va a ayudar a uno en el presente y avanzar a hacer. Por eso es que hay mucha gente de pronto dejan de hacer cosas en las iglesias porque están ofendidos, están ofendidas por cosas. Y esa es la forma como las tinieblas le ganan a una persona. Yo quiero que tú salgas de este lugar recordando este mensaje, recordando esta palabra en ese sentido. Porque si tu corazón es fuerte en el Señor, tú vas a superar cualquier situación. Y vas a saber levantar el escudo de la fe. Si no lo haces, las tinieblas te van a ganar la batalla. Te van a ganar la batalla. A pesar de que la palabra dice que somos más que vencedores, pero somos más que vencedores cuando actuamos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces el no perdonar es como por la misma condición en que está la persona, decide no perdonar y no se da cuenta que cuando uno no está perdonando, uno se está tomando su propio veneno. Uno se está dañando, uno se está lastimando. Dar perdón significa que la persona no te tiene que pagar nada para que le perdones. Le perdono si viene de rodillas a pedirme perdón. Le perdono si hace esto y esto y esto. Le perdono si deja esto y esto y esto. Le perdono y uno le pone un montón de ¿cómo se dice? De requisitos para darle perdón a esa persona. Yo no sé, a veces nosotros los creyentes no entendemos. La palabra dice claramente: así como Dios os perdonó a cada uno de vosotros, perdonaos entre vosotros. ¿Cómo nos perdonó Dios? Sin dar nada. Dios no me dijo a mí: Armando, te voy a perdonar, pero deja de ser borracho, deja de ser ladrón, deja de ser drogadicto y te perdono. No. La razón por la cual yo lloré ese día, el primer día que yo escuché el mensaje del evangelio, porque algo entró a mi corazón, algo entró a mi vida, algo me hizo sentir en mi ser. Yo no sabía nada de Biblia, yo no entendía nada de Biblia, pero luchaba con muchas cosas en mi corazón por cosas que yo hice siendo joven, en la guerra, en Nicaragua, con la gente, el tipo de personas que yo andaba, y luchaba con muchas cosas en mi mente. Y ese fue el primer día que yo me sentí perdonado. Fue el primer día que yo sentí que se me quitó una gran carga de encima. Sandra sabía cómo yo era de loco y todo eso. Fue una campeona al casarse conmigo. Ella sabía muy bien cómo yo era. Y recuerdo cuando yo llego de la iglesia y le digo a Sandra: soy evangélico. Y Sandra me dice: ay, Dios mío, lo último que te faltaba. Porque Sandra recibió al Señor como que 4 o 5 meses después, ¿no? Como 6 meses después que yo recibí al Señor. Ahí donde ven a pastora Sandra, a mí me llegan a dar las clases de discipulado y ya se escondía en el cuarto. Y me preguntaba: ¿a qué hora vienen tus hermanos? ¿Te acuerdas? Y le decía: llega a tal hora. Y decía: ok, ya me voy. Y el día que ella aceptó al Señor, los que me discipulaban llegó temprano. ¿Cómo se llamaba el hermano que nos discipulaba? El hermano Mesa. ¿Te recuerdas, Orfilia, tú, el hermano Mesa? Y el hermano Mesa iba a dar discipulado a los que se acababan de convertir. Hermano Mesa ya casi no miraba, él había perdido la vista casi completamente. Ya era una persona ya mayor, ya bastante anciano. Y recuerdo que cada vez que abría su Biblia, sacaba una lupa, un lente de amplificación, y comenzaba a leer. Y así daba discipulado. Así discipulaba con la gran lupa y las grandes letras, y él leía la palabra. Y hubo un salmo
que él le pidió a Sandra que leyera. Y cuando Sandra comenzó a leer ese salmo, algo hizo Dios en su vida y se quebrantó y comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y ya cuando se fueron todos, estábamos tranquilos y yo le digo a ella, ahora ya eres hermana tú también. No, nadie te tiene que pagar para que le perdones. Nadie. Nadie lo tiene que tratar a uno de cierta manera para que le perdones a la persona. Tú decides perdonar porque el perdón es una decisión.